tenemos un programa formativo que está disponible aquí en la web, que es este Bootcamp, que tiene como objetivo, pues, en primer lugar, formar a gente, a partir de personas interesadas en la programación en Python, pero no a profesionales que sepan programar, sino a profesionales que sepan o bien programar en otros lenguajes y quieran iniciarse en Python, o gente que no sabe programar. Quiero decir que el nivel de entrada es, como bien se dice aquí, es inicial, son 200 horas, lo cual es un curso intenso en cuanto a la duración y a los contenidos. Y bueno, pues aquí vienen los módulos, que no voy a entrar en detalle de qué se hace, pero lo que se ve se hace una panorámica de todo el núcleo del lenguaje Python, desde las cosas más teóricas, más básicas, de tipos de datos, herramientas de desarrollo, instalación y demás, que son los primeros días, hasta luego ya aprender a utilizar técnicas más sofisticadas, como por ejemplo las expresiones lambda, las closures, hacer web scraping y obtener información de Internet, que hoy tenía yo pensado hacer un poco de introducción al scraping. Y bueno, acceso a base de datos, accesos a ficheros, es decir, ver un poco una panorámica del lenguaje bastante interesante, y poniendo el foco siempre en lo que serían las dos certificaciones que decía anteriormente Gemma, que son las certificaciones del Python Institute, que sería esta que le llaman de entrada, que sería la que se demuestra que conoces el lenguaje. Es una certificación razonablemente sencilla, y los alumnos que pasan por el bootcamp sin mucha preparación la suelen superar. Y luego estaría esta de Associate, que ya es un nivel un poco más elevado, ya requiere, o sea, nosotros nos preparamos durante el curso, luego hay que estudiar un poco de más, hacen algunas sesiones de preparación, y esta ya es un poco más complicada, pero bueno, es asequible, está dentro del programa porque es asequible. Esta de aquí, de los profesionales, ya para gente con experiencia en la programación, y son certificaciones que, por cómo las orientan, son bastante complejas incluso para programadores profesionales en Python. Gente que sabe, bueno, igual que todas las certificaciones de programación, te puedes pasar la vida programando un lenguaje y suspender las certificaciones de alto nivel, porque lo que requieren es que te sepas todo. Es una cosa así como muy, muy loca. Bueno, entonces yo lo que os quería hoy es hacer una pequeña demo de esta navaja suiza que se llama Python, que es un lenguaje de programación. Bueno, aquí tengo instalado un entorno de desarrollo, se llama PyChart, que tiene una versión gratuita y otra de pago. Está en la versión gratuita. Entonces, lo voy a crear es un proyecto, que lo creo que en mi carpeta de proyectos, que lo voy a llamar pues, webinar. Y voy a enseñaros cómo funciona esto de Python. Este entorno existe. Bueno, Python es un lenguaje que se usa gratuitamente, que no hay que pagar royalties a nadie por nada, que es multiplataforma, lo cual quiere decir que lo que yo haga hoy funcionará en un ordenador con Linux o en una máquina Mac, en un Mac, es decir, en cualquier sistema, siempre y cuando tenga instalado Python, el intérprete. Bueno, esto no entro en detalles técnicos porque sería un poco, se nos alargaría mucho la sesión, pero lo que hacemos, ya digo que os voy a enseñar algunas cosas así sencillas y luego algunas más complejas, para que veáis que las complejas también son sencillas. Es decir, aquí, bueno, los que vengáis del mundo de la programación, si alguno de los asistentes sois de programación, hay cosas que en Java o en C++ o en lenguajes modernos cuesta bastante hacer, bastante esfuerzo. La curva de aprendizaje es dura, es decir, tardan mucho en empezar a producir programas que hacen cosas chulas, mientras que en Python esa curva de aprendizaje es mucho más favorable. Es decir, en poco tiempo empiezas a hacer productos, empiezas a hacer software que sorprenden los resultados. Porque yo digo que ese denominarlo navajas suizas, porque Python, una de las cosas que tiene fundamentales y que hace que sea tan interesante, es que tiene librerías para hacer de todo y muy rápido. Por ejemplo, reconocimiento facial de visión artificial. Hay librerías que con muy pocas líneas de código te permiten hacer un programita que te reconozca, enseñarle al algoritmo a identificar una cara a partir de un vídeo o de una captura de una webcam, y que reconozca el patrón del rostro de la persona y que luego lo identifique. Eso se puede hacer en todos los lenguajes, pero en Python es más fácil. Bueno, cuando he creado el proyecto, lo que me ha creado es un esquema con algunas instrucciones aquí, algunos comentarios que lo voy a quitar. Voy a hacer aquí esta función
Le voy a cambiar de nombre y voy a decir aquí que haga un print del nombre. Y sin entrar en detalles de qué es este if de aquí, bueno, esto lo voy a quitar. Sin entrar en detalles de qué es esta sentencia de aquí, que de hecho la voy a quitar, voy a ir al grano, le voy a decir que ejecute una función que hemos llamado saludar, que recibe un parámetro que es un nombre y lo que hace es mostrar por pantalla este print, esta variable. Entonces, vemos aquí, cuando vamos aquí a ejecutar, aquí lo que hace es nos muestra el texto que le hemos puesto, la cadena de caracteres que le hemos puesto en la llamada. Si queremos simplificar más el programa, este es el primer programa que se aprende a generar en todos los lenguajes de programación cuando aprendes a programar, que lo llaman el hola mundo, ¿no? Entonces, si ves por ahí cualquier libro de programación, ¿vale? Esto es el hola mundo en Python. Una llamada a una función que se llama print, pasándole entre comillas una cadena de caracteres. Ya con esto sabemos programar en Python. Digo, Rodrigo está ahí mirando muy atento. Ya eres programador de Python, Rodrigo. Si hemos instalado la máquina virtual, hemos instalado el editor, hemos hecho nuestra primera instrucción y ya sabemos programar, muy poquito, pero sabemos programar en Python. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer estructuras de datos. Por ejemplo, podemos hacer los días de la semana y meterlos en una lista, que es una de las estructuras de datos favoritas de la programación de Python. Entonces ponemos aquí los lunes, martes, miércoles, jueves. Un poquito más pequeño, sábado, me salto las tildes a propósito, y domingo. Bien, voy a hacer un print de los días de la semana. Y vemos aquí que nos muestra esta variable, que es una variable que admite múltiples valores, que sean todos estos valores de aquí. Esto se llama lista, es vamos a quitar de aquí el domingo, se lo vamos a agregar, vamos a hacer una pen. Y vamos a hacer, esto que falta un guión bajo, días semana, punto append. Estamos agregando cosas a la lista. Bueno, pues aquí vemos que tenemos la lista sin el domingo, la lista con el domingo. Hemos concatenado elementos a la lista. Estamos construyendo, digo, así un poco sin sentido, estamos construyendo cosas como, por ejemplo, una lista, una estructura de datos. Python tiene muchas estructuras de datos, tiene la lista, que es una estructura de datos muy flexible, muy variable, que además nos permite recorrerla de forma muy sencilla, diciéndole que recorra la estructura días de la semana, es decir, recórreme esta lista, cada día de la semana me lo metes en esta variable y en cada iteración, en cada vuelta que hagas por cada ítem que tenga la lista, me vas a mostrar el elemento correspondiente a esta lista. Esto es como si cogemos la lista completa, le agregamos el domingo y ahora le decimos, recorre la lista ya tiene el domingo incluido al final, porque hemos hecho esa concatenación. Recorre la lista. En la primera iteración, coge lunes y lo guarda aquí. Por lo tanto, esto me va a mostrar lunes. La siguiente coge martes y lo que va a hacer es mostrar martes. Va a estar dando vueltas. Esto es una estructura de la que se llama de control. ¿Vale? Y aquí vemos esta sucesión de elementos de ítems que están dentro de esta lista. Esto es la base de mogollón de cosas, porque cuando estamos muchas veces en clase estamos trabajando con estructuras generadas así, ¿no? Con estructuras días de la semana, estaciones del año, o planetas, estructuras de datos académicas. ¿Pero qué es esto en realidad? Esto es una lista, por ejemplo, de precios de MediaMarkt, o es una lista de noticias publicadas en un periódico, o es una lista de ofertas de empleo que hemos obtenido de una web de ofertas de empleo. ¿Vale? Y esta iteración de aquí, lo que estamos haciendo es recorriendo todas esas ofertas de empleo, recorriendo todas esas cotizaciones de bolsa, recorriendo todas esas fichas de películas para buscar una en concreto, para buscar la mejor oferta, para encontrar el promedio de ciertos datos. ¿Vale? Eso sería, digamos, la aplicación que haríamos a esta
a este almacenar en una única estructura de datos un montón de elementos, poder concatenar elementos, bueno, luego manejarlos, se puede acceder a elementos concretos, eliminarlos de la lista, si las listas son muy versátiles, y luego recorrerlos para hacer ciertas cosas. Yo el ejercicio que tenía preparado incluye, por supuesto, manejo de listas, pero tenía, digo que voy a intentar ir rápido. Quería enseñaros cosas, las voy a ir un poco, bueno, entre comillas, copiando, porque las digo que hay algunas que son, ya digo que las vamos a ver enseguida. Digo que son un poco, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Quiero que veamos, bueno, lo que quiero es hacer un sistema que como no de inteligencia artificial, de reconocimiento, entre comillas, de texto en lenguaje natural para que haga cosas. Y esas cosas son obtener datos de una web, son generar un fichero PDF, son enviar un correo electrónico o son leer con los APIs de las librerías que tiene Google, leer un texto. Entonces, estaba pensando en cómo podía hacer para que el sistema, para que este programa en Python, cuando yo le dé una instrucción en lenguaje natural, sea capaz de saber qué es lo que tiene que hacer. Bien, lo muestro, aunque no sepáis programar, para que veáis que una cosa compleja, conociendo el lenguaje y teniendo un poco de ingenio, se puede resolver en muy pocas líneas de código. Aquí lo que estoy haciendo es en variables de una variable en un programa es una celda de memoria que tiene información. Le estoy asignando una cosa que se llama tupla, que va entre paréntesis, frente a las listas que van entre corchetes. La tupla, la diferencia frente a la lista es que no se puede modificar el contenido, tiene el contenido estático, lo cual la hace más eficiente, es menos flexible, pero consume menos, es una estructura de datos mejor en algunas cosas. Entonces, me he inventado unas peticiones. Estas peticiones tienen como palabras clave y lo he metido así en texto normal. He puesto obtener datos de coronavirus. Y el coronavirus, ¿sabéis lo que es? No me voy a poner a explicarlo, digo, porque era un tema de actualidad. Digo, lamentablemente es un tema de actualidad y bueno, había visto una web del ministerio que daban algunos datos y tal, me pareció interesante. Entonces he puesto palabras claves en una cadena de caracteres, obtener datos de coronavirus y una función que se llama obtener datos. Esto de aquí sería el nombre de la función a la que quiero llamar cuando alguien introduce estas palabras, no estas palabras claves, ahora lo explico todo lo que es esto, ¿no? Entonces, cuando alguien introduce unas palabras y dice quiero obtener datos del coronavirus, pues el sistema tiene que buscar aquí en las peticiones a ver cuál es la que más encaja en lo que he escrito y llamar a la función asociada. Python, estas cosas de asociar funciones como referencias así, a lo loco, es brutal lo flexible que resulta. Bien, voy a hacer una función por cada texto de los que aparece aquí en la segunda parte de la tupla. Hago generar PDF, hago enviar email, mostrar por pantalla, hago un salir y no sé si había alguno más y leer datos. Este pass significa que estas funciones todavía no tienen código, pero para que no proteste el compilador le tengo que decir que haga algo, y ese algo es no hagas nada, ¿no? Es una orden así un poco rara de no hagas nada, pero ya tiene algo, porque si no, el compilador, como veis aquí, el intérprete de Python, aquí abajo está protestando. No sé si hay una rayita roja, quiere decir que aquí falta algo, le falta algún tipo de información. Bien. ¿Cómo podemos? Bueno, yo cojo aquí, le voy a decir que le voy a llamar pues, lo que el señor o señora introduce. Vamos a decirle que sería texto a buscar. Y le decimos que el texto a buscar se introduce por teclado. Introduce, bueno, dime qué quieres. Dime qué quieres.
Bien. Esto muestra el texto y dime qué quieres por la consola. Cuando lo ejecute aquí me va a poner dime qué quieres. Y yo aquí le digo, quiero datos relativos al coronavirus. ¿Vale? Y entonces, Víctor Sotar, te veo por ahí. No sé si te importa participar, Víctor. Si es que no, di que no directamente, que no pasa nada. Tienes el micro en silencio. No sé si Víctor puede. Bueno, si no, Rodrigo, te voy a utilizar a ti, que tú no puedes decirme que no. Soy todo tuyo, cuéntame. Víctor, entonces, yo introdujo aquí, quiero datos relativos al coronavirus. ¿Eso con qué petición de esas encaja más? Con la primera. Con la primera. ¿Y por qué? Por lo que nos has contado, porque relaciona con la palabra coronavirus. Es decir, a nivel humano, si yo pongo aquí una retahíla de palabras y aquí Ujú. tengo unos textos, lo que hago es, voy a hacer matching y a ver con qué encaja mejor, ¿no? Claro, eso es. Es decir, con dónde hay más concordancias. Ujú. Bien, aquí este texto a buscar es una cadena de caracteres. De hecho, Ujú. es esta cadena de caracteres. Cuando le da el enter se guardan aquí. Y esa cadena de caracteres, bueno, le voy a dar al enter, no, esto no hace nada todavía. Esa cadena de caracteres yo la puedo trocear, el texto a buscar, puedo hacer un split. Hay una función que se llama split que me separa las palabras de esta frase en trozos, ¿no? Entonces le voy a decir que el texto a buscar va a ser el resultado del texto a buscar partido en trocitos, ¿no? Ujú. Entonces, si hago un print del texto a buscar antes de hacer el split y otro print del texto a buscar después de hacer el split, lo que me va a mostrar va a ser primero datos del coronavirus. Qué mal se ve esto. Fijaos que lo primero que demuestra es la cadena de caracteres datos del coronavirus y lo siguiente que demuestra es una lista, por eso de los corchetes, una lista con datos del coronavirus. Bien, ya tengo una lista, porque este split me da una lista, pero yo quiero una cosa distinta que se llama conjunto. El conjunto es otra estructura de datos. Vamos a hacer ahora un print del texto a buscar convertido a conjunto. ¿Vale? Y fijaos que aquí han cambiado los paréntesis por las llaves. Esta notación significa que esto es un conjunto. No significa nada más que eso. Quiero decir, luego ya el conjunto tiene sus funciones específicas de conjuntos. Si os acordáis del cole, con los conjuntos se pueden hacer cosas como intersectar conjuntos para coger elementos en común. ¿Os acordáis que poníamos los circulillos esos y meterse en medio cuáles coincidían con uno y con otro? Bien, pues lo que Ajá. vamos a hacer, o lo que voy a hacer aquí, va a ser esta lista de peticiones, que son cadenas de caracteres, la voy a recorrer. Y os acordáis que os dije, vamos a recorrer diciéndole cómo quiero que se llamen en cada iteración las peticiones. Entonces, con esto recorro todas estas peticiones que son estos textos y ahora esos textos los voy a trocear. Entonces voy a decir que lo voy a llamar, por ejemplo, referencia. Voy a decir, la referencia es igual a la petición, ¿vale? Que sería esta petición o esta petición o esta petición, pero claro, como son listas y yo solo quiero el primer trozo, ¿vale? Pues cojo alguna petición, le digo que me dé el primer trozo, que sería la posición 0, y que me haga el split, que me lo trocee, ¿no? Esto me genera una lista, pero yo quiero otro conjunto. Y aquí le digo que me lo transforme a conjunto, ¿vale? Las transformaciones se hacen así, se hacen set, se hacen list, se hacen tuple, que sería otro de los conjuntos. Y genero dos conjuntos. Un conjunto con lo que ha introducido el usuario por el teclado, otro conjunto con la cadena de caracteres que hay en cada una de estas tuplas. ¿Y ahora qué hago? Cojo y compruebo cuántas intersecciones tienen uno y otro. Entonces voy a decir que me haga un print del. Voy a coger uno de los conjuntos, por ejemplo este, y le voy a decir que me dé las intersecciones que tiene con referencia. Se hace así. Le dices un conjunto, punto intersection, otro conjunto. Bien, le digo que quiero datos, bueno, quiero obtener datos del coronavirus. Y me dice que con este,
conjunto que me devuelve de intersecciones tiene 3 elementos, que son datos, coronavirus y obtener. El siguiente me dice que no tengo ninguno, es un conjunto vacío. El siguiente tiene datos, el siguiente tiene datos, el siguiente tiene datos. O sea, el siguiente está vacío, el siguiente tiene datos. Es decir, algunos tienen cosas en común y otros no tienen nada en común. Pero sí que sé que hay uno que es el que tiene más intersecciones, que sería el que tiene la mayor longitud. Bien, pues esto ya un poquito más programático, tengo que ser capaz de coger esa información de referencia. Voy a coger y voy a decir que el número de intersecciones, la voy a llamar así, de intersecciones es igual a 0, porque va a ser, voy a empezar a comparar contra 0. Mi número, antes de comparar nada, antes de buscar intersecciones, el número máximo es 0. Y a partir de aquí, lo que voy a hacer es preguntar si la longitud de este conjunto de intersecciones, es decir, la longitud de esto, la longitud de esto, la longitud de esto, es decir, si la longitud de esos es mayor que el número de intersecciones, aquí me sobra un paréntesis, creo, lo que le digo es que el número de intersecciones es igual a esto. Estoy haciendo una asignación, es decir, si este tiene 3 intersecciones, el número de intersecciones ya pasa a ser 3, para tener el máximo. En la siguiente será 0, por lo tanto no entrará por este condicional, con uno tampoco, recorrerá, irá asignando. Le voy a decir que la función a ejecutar inicialmente, le voy a decir que no es nada, que no es ninguna, aunque esto, se puede mejorar. Le voy a decir que la función a ejecutar es igual a la petición de 1, que sería este nombrecito de aquí, que se corresponde con una función de aquí arriba, ¿vale? Y cuando termine de recorrer, todas las peticiones y de compararlas todas con la cadena que hemos estado buscando, tengo la función que quiero ejecutar, ¿vale? Que es la que se corresponde con aquel conjunto que tiene más intersecciones con el otro. Voy a poner aquí unos print, obtener datos. Aquí vamos a poner generar PDF. Esto sería enviar email. Mostrar por pantalla. Pantalla. La función de salir. Saliendo. No programo ninguna todavía, pero lo estoy haciendo las funciones para que muestren por lo menos el texto. Bien. Y voy a hacer una función que va a ser la que vamos a utilizar cuando no haya nada, cuando no haya ninguna concurrencia, que le voy a llamar, pues, no te entiendo. No entender, como Terminator, ¿no? Diga, print, no entiendo nada. Vale, aquí el pass ya sobra, porque como ya hay una sentencia se puede quitar. Entonces, lo que tenemos son muchas funciones. Esas funciones están asociadas a una cadena de caracteres con palabras claves. Le pido al usuario que introduzca un texto libre, miro a ver cuántas coincidencias tiene con estas palabras clave y el que más coincidencias tenga, llamo a esta función de aquí. Como puede ser que no tenga ninguna coincidencia, este no entender de aquí va a ser la función que voy a llamar cuando ninguna concuerde con más de 0. Es decir, si no pusiésemos algo que no tenga sentido ninguno, pues llamamos a esa. Entonces, una vez que recorro todo, lo que hago es llamar a función a ejecutar. Función a ejecutar le he asignado o bien no entender o bien una de estas, la correspondiente a aquella que tiene más coincidencias. La voy a probar a ver si funciona. Y entonces le dice, dime qué quieres. Le digo, un bocadillo. ¿Vale? Y me dice que no entiende nada, lo cual me satisface. Le digo, ¿qué es lo que quieres? Quiero que me envíes un correo electrónico. ¿Vale? Y entonces, con esa cadena, como donde hace más matching es con enviar email, coge y me envía un email. ¿Vale? Ahora le digo, quiero que me quiero datos relativos al coronavirus. ¿Vale?
y entonces llama a obtener datos. Todavía no está programado, pero ya fijaos que con 40 líneas de código, ¿vale?, de las cuales estas serían las funciones, es decir, estas las podemos quitar, tenemos 17 líneas de código, tenemos un sistema que es capaz de, con peticiones en lenguaje natural, hacer matching, ¿vale? Esto no, a ver, la fiabilidad, yo no pondría mi salud en manos de este sistema, quiero decir, porque si no pones las palabras correctas te puede dar un falso positivo, ¿no? Te puede dar una respuesta que no es la correcta. Pero bueno, yo lo completaría esto con algo del tipo, voy a generar un PDF, ¿estás seguro? Le dices que sí o que no y que reformule, por ejemplo, la pregunta con otras palabras si no hemos acertado. Pero así en algo tan sencillo, esto funciona, ¿no? Si luego lo utilizásemos redes neuronales, podríamos hacer que mejorásemos. Le voy a decir, pues quiero terminar la ejecución. Hace un saliendo. Porque esto de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es meterlo, vamos a ponerlo aquí, en un bucle. Se va a estar ejecutando hasta que salgamos del programa. Ahora hacemos el código de salida. Entonces, aquí cuando yo le diga, dime qué quieres, le digo, quiero obtener datos del coronavirus. Obtiene los datos y me dice, ¿y ahora qué quieres? Y ahora digo, pues quiero generar un email, ¿vale? Y me genera un PDF. Fijaos que ya aquí, por ejemplo, esto ha fallado. Como estamos en pruebas, yo cojo y digo, vale, pues esto el de enviar datos de correo electrónico, le voy a meter aquí la palabra clave email, le voy a poner también mail, ¿vale? Lo que se os ocurra, lo metemos todo como una sucesión de tokens que queremos que coincida, y ahora cuando le hagamos enviar email, ahora ya sí me lo detecta, lo que antes no detectaba porque le hemos metido estas palabras clave, ¿vale? Digo, eso perdón, lo tendríamos que ir ajustando. Bien, pues ahora vamos a hacer las diferentes partes de aquí. El no entender está hecho. El obtener datos lo vamos a hacer utilizando una librería que te permite obtener datos de una página web. También os quiero enseñar esto, quiero que lo veáis. Entonces, tengo un pequeño código aquí, que lo voy a copiar, que se llama, le voy a poner el mismo nombre, HTTP. O sea, esto es así. HTTP help, lo voy a llamar, y este es el código. ¿Vale? El código, lo que hace es establecer una conexión con una página web y recuperar el código HTML. ¿Vale? Es una función, esto es una librería de la que tiene Python, una función que le he llamado getURL o getHTML, le podría haber puesto, establece una request HTTP, le pone esta cabecera para que el servidor web piense que estoy accediendo desde un navegador y no me diga que como estoy haciendo trampas no quiere que entre. Le digo que soy el agente de usuario, que es un navegador que utiliza este motor, el motor Mozilla. Establecemos una conexión. Sobre esa conexión leemos lo que tiene, cerramos la conexión y aquí tenemos todo el código HTML de la página. Entonces, cuando le damos aquí a obtener datos, lo que hacemos es llamar a esta función getURL. ¿Vale? Esa getURL lo tenemos que importar. Tenemos que importar este ficherito y aquí le decimos que la página HTML es igual a http help. Nombre de la función getURL. Ya le decimos cuál es la URL que queremos obtener. La URL, como lo he estado antes mirando, una que funcionase bien, he cogido esta de aquí, ¿vale? Que es una sencilla y es del Ministerio de Sanidad. Le voy a enseñar. ¿Qué es lo que tiene? Es esta información. Entonces, de aquí lo que quiero hacer es obtener estos datos que aparecen en esta columna de aquí, o sea, en esta fila de aquí. ¿Vale? HTML tiene unas cosas muy buenas, una muy buena que aunque lo hagan mal casi siempre sale bien, o sea, no sale bonito pero funciona, no es como programar, y tiene una cosa
muy mala y es que el código de HTML tiene esta pinta. Es un código que está orientado a la presentación y no a la estructura de los datos. Por lo tanto, bucear en los datos de una página HTML ciertamente es complicado. Cuando se intentó hacer la web semántica, se intentó dotar a esto de una estructura no visual, sino una estructura de datos, pero nunca no llegó a cuajar. Las páginas web siguen siendo HTML normal. Pero tenemos métodos para obtener esta información. Ahí hay librerías y Python tiene unas librerías para esto buenísimas, muy fáciles de utilizar, que vamos a ver ahora un poquito. Entonces, le voy a decir en obtener datos que me obtenga la página HTML, ¿vale? Entonces aquí le tengo que decir que lo obtenga de esta dirección, HTTPS, la situación actual. Entonces voy a hacer aquí un print para que nos muestre la página HTML, me la muestre por aquí por la consola, el código HTML este que estamos viendo aquí. Porque sobre este código luego voy a intentar trabajar. Bien, pues lo voy a ejecutar. Digo, quiero obtener datos del coronavirus. Bien. Y aquí vemos toda la retahíla de la página, que es todo el código fuente, que hay un mogollón de información que se corresponde con todo lo que hay aquí, ¿vale? Con todo este código. Está devolviendo todo este código HTML. Lo que vamos a hacer se llama web scraping, que consiste, perdón un segundito. Perdón. Que consiste en coger una página, es como rascado de web, ¿no? Como empezar a rascar los datos y sacar los datos y bueno, pues procesarlos, estructurarlos un poco y luego poder automatizar procesos con ello. También hay otra parte que es la de relleno automático de los formularios, hacer búsquedas metiendo parámetros, es decir, hacer navegaciones simuladas a través de programas que, bueno, por eso vienen tantos captchas de esto de demuestra que eres un humano, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo el mal con eso, al final casi todas las webs lo intentan evitar en la medida de lo posible. El scrapping, que se puede evitar, muchas veces los generadores de información no quieren evitarlo. Nosotros vamos a coger esta página de aquí y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar cómo se hace un poco el procesado de esto, aunque lo tengo hecho porque si no alargaríamos mucho la sesión, pero para que veáis un poco cómo se haría para obtener los datos de aquí. Mirad. Lo primero que tenemos que hacer es coger una librería de esas, que os digo, de navaja suiza, que valen para rascar datos o para extraer datos de una página HTML. En este editor, este editor nosotros hace de otra forma, bien integrado, y aquí le podemos decir que queremos que nos Beautiful Shop, este de aquí, la versión 4, que nos instale esta biblioteca. Vale, esto hace la instalación, ya está instalada. A partir de que esté instalada la podemos utilizar. Voy a poner aquí el import correspondiente. Bien, y este Beautiful Shop lo que hace es coger una página HTML y te permite hacerle preguntas y pedirle cierta información. Bueno, es un trabajo de zapa, ¿eh? Aquí hay que dedicar un buen rato, pero aquí lo que haríamos sería inspeccionar este elemento, por ejemplo, y vemos que aquí, bueno, no sé si lo veis bien, aunque es tan pequeñito, dice que esto está dentro de un elemento que se llama cifra, que la clase es cifra. Bien, entonces con esto nosotros podemos obtener este elemento y puede que otros más. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esa clase cifra, sabemos que tenemos esa clase cifra, lo que hacemos es, cogemos la página esta, le decimos que la página HTML la voy a reprocesar y aquí le decimos que haga el Beautiful Shop que es como estructurar la página, lo que hace es corregirla los defectos que tenga, cerrar bien los nodos, hacer un montón de cosas que nosotros no tenemos que hacer nada, afortunadamente, en la página HTML, y decimos que utilice un parser que se llama html.parser. Vale. Con esto ya tenemos la página preparada para hacerle preguntas. Ya lo que le vamos a decir es, como queremos los elementos que tienen la clase cifra, le vamos a decir, nuestras cifras es igual a esa página HTML, esta de aquí, ¿eh? O la voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar
página SOAP para que no haya confusión. Le digo, sobre esta página de aquí, me vas a seleccionar, y aquí se le ponen los selectores de CSS, que si no los conocéis son muy sencillos de aprender, porque bueno, los fáciles son fáciles, luego los más difíciles. Pero los selectores de CSS, cuando hablamos de clases, le ponemos un punto y luego le ponemos el nombre de la clase. Y dice que es cifra. Entonces, esto lo que le estamos diciendo es, sobre esa página HTML, me vas a dar todos los elementos que utilicen la clase cifra. Y esto me da una estructura de datos. Voy a hacer aquí un print, ahora ya no de la página, sino de esas cifras. A ver qué ocurre. Digo, de obtener datos del coronavirus. ¿Vale? Y fijaos los datos que me da. Me da aquí, bueno, esto de aquí ya, Rodrigo, ya sabes que esto es una lista porque tiene corchetes. Por lo tanto, tenemos una lista de ítems. Todo el rato estamos trabajando con estructuras de datos. Y dice que tenemos un dato que es 5 millones no sé cuántos mil. Si lo vemos aquí, se corresponde con este. El siguiente dice 87 millones, que es este de aquí. El siguiente son 266 millones, que es este de aquí. Luego tendríamos los 81.000, que son las dosis entregadas. ¿Vale? Igual que obtenemos, quiero decir, aquí lo que vamos a hacer ahora, antes de continuar, vamos a hacer for cifra in cifras, vamos a recorrer otra vez una lista y vamos a hacer un print de cifra.test. Quiero que nos muestre esas cifras. Obtener datos del corona. ¿Vale? Y aquí ya tenemos las cifras, los textos que están dentro de esos elementos. Esto mismo lo que hacemos es decir, con esta misma, con esta labor de zapa, ya digo, a veces es fácil, a veces te tiras ahí 3 horas hasta que eres capaz de encontrar el patrón que te devuelve lo que quieres, pero al final lo consigues. Entonces, puedes obtener los textos asociados a los números por separado, sin mezclarlos luego en estructuras de datos, y a partir de aquí hacer lo que quieras con ellos. ¿Vale? Esto es lo que es el scrapping. Entonces, yo para esta parte de aquí, esto digo que ya lo tengo preparado, y entonces el obtener datos, vamos a ponerlo, lo voy a sustituir por aquí, y le voy a decir, a ver, hay alguna cosa que está distinta, pero la arreglo un momentito. Aquí le voy a decir que este HTTP se llama así, esta URL es en mayúsculas, y lo otro sería decirle que me obtenga una cosa que tiene la clase cifras de coronavirus, que es el elemento, a ver si lo encuentro por aquí, el elemento este de aquí. ¿Vale? Esta fila, esta fila de aquí, cifras de coronavirus, esta, ¿vale? la que estoy accediendo a él. Bueno, cifra de coronavirus, no sé si la de arriba. Este es otro imagen texto, bueno, estoy accediendo, como le estoy diciendo un select one, me está cogiendo la primera, me cogería esta fila de aquí. Con esa fila, o sea, de esa fila luego cojo los elementos que tienen cifras y los hermanos de las cifras. Sería coger esta cifra de aquí y luego el hermano que es este. No lo explico te digo, por falta de tiempo. Y con todo esto, lo que retorna son una lista con las mezclas de estos datos y estos datos. ¿Vale? Ya una estructura con cifras y textos. Ya tendría los datos ya procesados, ¿no? Este sería el obtener datos. Entonces aquí voy a hacer, ahora lo vemos cómo lo hacemos, el función ejecutar. Vamos a poner, en vez de return datos, bueno, lo voy a dejar así, digo, ahora ya lo vemos más cositas en este momento. Con esto ya tenemos los datos y ahora lo que voy a hacer con estos datos, a ver, voy a hacer aquí voy a declarar una variable global que va a ser, se llama esto datos coronavirus, voy a llamar datos coronavirus, que inicialmente no es nada, y aquí le voy a decir
que la variable datos coronavirus, que es global, toma estos datos. No se retorna, sino que relleno esta. A partir de aquí, puedo o quiero mostrar los datos por pantalla. Bueno, pues estos datos por pantalla están en esta estructura de datos. Ya digo, esta parte de aquí es el scrapping, es el coger la página HTML y sacarle toda la información. Imaginaos para qué vale esto, que vale para todo, porque tú te coges cualquier web de ventas, de ofertas, de datos de quien sea y le haces una escabechina y coges toda la información y te la guardas y la puedes procesar. Os enseño alguna demostración de alguna cosilla interesante. Bueno, por ejemplo, el mostrar datos por pantalla, como tengo los datos de coronavirus, que es una lista, voy a decirle que me muestre estos datos. Vamos a hacer una pruebecita de esto, a ver si funciona todo. Le digo obtener datos de coronavirus. Vale, ya los ha obtenido. Ahora le digo muestra los datos. Y se va a obtener datos. Por lo tanto, mi mostrar datos va a regular. Sería mostrar datos, información, pantalla. Voy a poner muestra los datos por pantalla. Voy a hacer trampa, ¿eh? ¿Vale? Y fijaos la estructura de datos ahora cómo aparece. Aparece casos confirmados en España, 5 millones. Serían estos de aquí, ¿no? Los textos asociados con los números. Y ya con esto podemos hacer un poco lo que queramos. Digo un poco lo que queramos o un todo lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, queremos enviarlo por correo electrónico. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, como yo tengo ya el código lo tengo hecho, me permitís un momento, lo copio y lo veis lo sencillo que es. Esto además, una vez que lo haces para siempre, vale, creo un fichero Python que se llama email envío simple y le voy a copiar aquí el código, ¿vale? Entonces, este código bueno, utiliza aquí una cosa de login que creo que no hace falta. Esto no hace falta tampoco. Esto no hace falta tampoco. Vale, aquí lo que hace esta función es a una lista de destinatarios con un asunto le envío un mensaje. Hago un poco de trampa con las señas, porque si no las señas por la codificación hay que complicar más el código. O sea, que esto podéis no verlo. Aquí lo que hago es leer el usuario y la contraseña de un fichero para que no veáis mi usuario y contraseña. Es una cuenta de correo electrónico de Gmail normal, una cuenta gratuita, que le ha activado una cosa que se llama el envío desde la activación de aplicaciones no seguras. Es decir, para poderle desde un programa enviar un correo, hay una configuración de seguridad que tienes que modificar. La he modificado, por lo tanto, ya me permite enviar desde aquí cosillas. Ahora lo que voy a hacer es copiar. Os voy a dejar de compartir un segundo la pantalla para que no me veáis mis contraseñas. Un segundito nada más. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo ahora? Este fichero que se llama emailinfo.txt es el que tiene el usuario y contraseña. Lo estoy leyendo con estas 3 líneas de código. Estoy diciendo que me abra ese fichero y que me lea una primera línea con el remitente y otra con el password. Aquí estoy construyendo el mensaje. Aquí me estoy conectando con el servidor. Le estoy diciendo cuál es el usuario, estoy haciendo unas credenciales. Todo esto siempre será igual. Ya le voy a decir que me envíe el correo pues, a una persona determinada. ¿Vale? A partir de que tengo este programa, esto lo haces una vez, te vale para siempre, ¿no? A partir de que tenemos este pequeño programa que me envía un correo electrónico por Gmail, yo cojo aquí y en el enviar email hago un uso de esta función que se llama enviar. Para hacer el uso de la función enviar, lo que hacemos es importar el email envío simple. Le voy a dar un alias, le voy a llamar EES para simplificarlo. Y ahora aquí en el enviar email, le pongo el punto, me va a decir que puedo enviar a una lista de destinatarios. Bueno, pues la lista de destinatarios va a ser aquí
una lista, la voy a poner a mano, podría ser una lista en un fichero, etcétera, y luego un asunto, que le voy a llamar datos COVID, y un mensaje, el mensaje lo voy a construir ahora. Mensaje. El mensaje está en los datos del coronavirus. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer los datos del coronavirus, que está aquí, y decirle que el mensaje se construye como una concatenación. Mensaje es igual a mensaje más, decimos, el dato de 0, que sería esta parte de aquí, más un espacio en blanco, más dato de 1. Y luego le voy a poner otro espacio en blanco. Vale. Con esto construyo, va recorriendo todos los datos, construye el mensaje y envía. ¿A qué dirección quiero que envíe? Pues tengo la dirección por aquí, el buzón abierto, que no es este de aquí. Este de aquí, que se llama así la cuenta de correo. Vale, pues aquí le digo, le paso una lista de direcciones de correo, en este caso solo una, podríamos pasarle más ítems, un asunto y un mensaje. Bien, pues lo probamos. Le digo, dime qué quieres. Yo ahora os enseño la aplicación completa que tiene, pues, si le dices que te envíe el correo, si no has obtenido los datos previamente, te avisa, te dice, oye, como no tienes datos, no puedes enviarlo. Le voy a decir, lo que quiero es, lo primero, obtener datos del coronavirus. Vale, ya están los datos obtenidos. Ahora, ¿qué quiero? Envíame un correo electrónico con los datos. Me dice que está enviando un email, no ha protestado, con lo cual supongo y espero que aquí me haya entrado un correo nuevo, ¿vale? Este de aquí que dice datos COVID, entonces, bueno, está con un formato muy cutre, pero tenemos un envío de correos automático. Fijaos que el proceso este lo estoy haciendo interactivo porque quería que vieseis cómo montar una aplicacióncita en lenguaje natural, es muy burda, ¿eh? En lenguaje natural, una aplicacióncita que a partir de un texto libre me coge y me determina qué función tiene que ejecutar. Pero esto lo podríamos automatizar para que cada día este programa se conectase a ese servidor web, obtuviese la información y mandase los datos a una lista de destinatarios. Y estos datos que son estáticos podrían ser datos obtenidos de una web mucho más dinámica. Bueno, pues continuaríamos haciendo, pues, tenemos lo de mostrar los datos por pantalla, hemos hecho el enviar email, ahora os enseño el generar PDF, cómo funciona y os digo que os voy a enseñar la aplicación hecha del todo por no alargarnos más. Utilizar la síntesis de voz para que nos den los datos por la voz también. Y bueno, pues el programa este en unas pocas horas, no muchas, somos capaces de desarrollar. ¿Vale? Este es, digamos que una vez que hemos desarrollado todo el curso, o incluso antes de terminar todo el curso, bastante antes, estaríamos en disposición de hacer este tipo de aplicaciones. Voy a abrir el proyecto completo, si me permitís un segundo. Que sería, creo que es este de aquí. Vale, lo termino la ejecución. Vale, y este, bueno, pues tiene, voy a borrar por aquí. Es lo mismo, pero ya con todo terminado. Aquí tendríamos el main, que tiene la lista de peticiones, tiene algunas validaciones de si los datos no están cargados que te avise, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer ahora una compartición de los sonidos de mi ordenador. Compartir. Vale. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues yo quiero obtener, digo, ya tenemos todo programado. Digo, quiero obtener los datos del coronavirus. Entonces, esto me dice que está obteniendo datos, los obtiene y ahora dice, ¿qué quieres hacer? Digo, quiero que me enviar un email con los datos. Y ahora me envía el email. En este caso me pide la dirección de correo electrónico, que es esta de las pruebas. Vale, me lo ha enviado y dice, ¿qué más cosas quiero hacer con esto? Pues aquí tenemos
En mostrar por pantalla también, muéstrame los datos por pantalla. Vale, me lo muestra ahí sin formato ni nada. Genera un documento PDF. ¿Vale? Y este genera un documento PDF que tiene que aparecer por aquí cuando refresque el proyecto. A un reloj, este documento de aquí. Si le doy a abrir, aquí me aparecen el documento, los datos que hemos obtenido de la web generados. Esta generación es muy burda, es decir, la he hecho en 3 minutos de reloj, porque el código de la generación del PDF, fijaos lo que es crear un documento diciéndole en qué unidades está perdón, en qué unidades está representado, la orientación, si es apaisada o en modo retrato, el tamaño del documento, agregamos página, le decimos el tipo de fuente, recorremos esa lista de datos que hemos obtenido, otra vez estamos con las listas, manejando esas listas, recorriéndolas, y con un pequeño cálculo lo que voy haciendo es mostrando o escribiendo con este pdf.test, escribiendo la parte izquierda del dato, que sería pues, los casos confirmados en España, por ejemplo, en una posición y luego en otra un poco desplazada, pues lo que sería la parte del numerito, ¿no? Esto me da este documento. Pero aquí podríamos hacer encabezados, pies de página, insertar imágenes, todo lo que se os ocurra. Es generar un PDF, cualquier PDF, ¿vale? Es una librería para hacerlo y esta pues es una de ellas y es bastante sencillita. También podemos decirle que nos diga que nos haga la locución, ¿no? Decirle, pues, oye, lee, bueno, lo voy a poner esto porque esta, por ejemplo, en lenguaje natural yo le diría, léeme los datos. Y el léeme los datos me va a dar cualquier cosa, a lo mejor no me da esta, ¿no? O haz una locución, vamos a hacer trampas, haz una locución con los datos. Casos confirmados en España 5.273.178 casos confirmados en Europa 87.679.962 casos confirmados en el mundo 266.504.411. Yo no lo estoy escuchando, vosotros tampoco, supongo. No se ha oído. Vamos, al menos desde aquí se ha oído, ¿eh? Sí, yo también lo he escuchado. Vale, yo es que tengo ahí el sonido. Lo tengo perfectamente. Lo tengo por otro. Igual habéis hablado en esta hora que estamos aquí, no se escucha ninguno, porque tenía el sonido en otra salida de audio. Pues, si ha sido así, entonces, ahora lo escucho yo. Haz una locución con los datos. Casos confirmados en España 5.273.178 casos confirmados en Europa 87.679.962 casos. Basta. Y fijaos lo sencillo que es hacer que esto hable. Este es el código que tenemos que utilizar para hacer que nos haga una narrativa de un texto. Utilizamos una librería que es el Google Text to Speech, que es una librería que utiliza los servidores de Google, es decir, esto tiene que estar conectado a Internet, pero eso ya no es una restricción porque vivimos conectados a Internet. Ya no sé cuánto tiempo pasamos al día sin conexión, pero creo que 0 o -5, siempre estamos conectados. Entonces lo que haces es que le das un nombre de un fichero donde se almacena la transcripción, le dices en qué idioma quieres que te lo haga, y bueno, aquí hay algunos parámetros para hacerlo que sea más rápido o más lento, el texto que quieres que te transcriba, se guarda como fichero y se le dice a una librería que se llama PlaySound, que es un reproductor que te lea el fichero con la narrativa. Y finalmente lo que hago es borrarlo para que no se quede este fichero por aquí pululando. Bueno, es que no son 4 líneas de código, que son 3 líneas de código para hacer que esto reproduzca un fichero de audio. El PDF es muy austero, pero igual, tiene esto, no sé, de las 5 a las 11 líneas de código para generar un fichero PDF con una lista con cierta información. El email, este es igual, es un email sencillo, es decir, no tiene adjuntos, pero también aquí lo que estamos haciendo, es decir, la parte del envío del email son estas 6 líneas de código de aquí. Todo esto se puede hacer en cualquier lenguaje de programación, pero en Python se hace en 6 líneas de código y en otro lenguaje de programación no.
Esto a los no programadores ahora os tiene que sonar a cosa muy loca, ¿no? Es decir, esto es incomprensible. Esto es muy comprensible cuando empiezas a programar. De primeras es raro, pero es infinitamente más sencillo que programar en Java o programar en C o programar en cualquier lenguaje de programación. Porque luego los patrones son siempre muy repetitivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería un poco una de las aplicaciones, si me permitís. Gemma, ¿puedo extender 5 minutos más? Por supuesto, lo que quieras. Bueno, pues abrir otro proyecto, por ejemplo, este de aquí, este lo hicimos en clase, ¿vale? Y este proyecto, este trabajo, lo que partía era, estos son los datos de un paciente de verdad, de una persona de verdad, y son los datos de un tensiómetro que por Bluetooth se conecta con el móvil, tiene una aplicacióncita y te permite sacar un fichero CSV con esos datos, ¿vale? Entonces, con esto le planteé a los alumnos unos ejercicios, y los ejercicios uno era este de aquí, que consistía pues en sacar de toda esta serie que tiene aquí de tensiones sistólicas, diastólicas, pulsaciones y pulsaciones máximas, o sea, de pulsaciones del corazón, ¿no? Y luego sacar cuál era la sistólica máxima y en qué fechas, es decir, qué tipo de hipertensión tenía, cuál era la mínima de la mínima diastólica, la máxima de pulsaciones, la mínima de pulsaciones, es decir, cuál es la máxima, pues como veis aquí tenía 167, que es bastante, y la mínima pues no estaba mal. Pulsaciones, en todas las mediciones que se hizo en este periodo, tenía 89 el día que más, con la medición que más, y 48 es la que menos, que es poca. Luego un promedio de sistólicas y otro promedio de diastólicas y el promedio de pulsación. ¿Vale? Ese proceso de este documento, si vemos el código, eso es un poco más, pero es que también, si quitamos aquí la parte del enunciado, estamos hablando de 45 líneas de código para leer un fichero de datos, analizarlo y extraer conclusiones. Es decir, muy, muy poco código, ¿vale? Tampoco estamos haciendo orientación a objetos, pero Python nos deja programar así a lo loco. También hicimos con una librería de representación gráfica. Hicimos la generación, por aquí sale, la generación de las gráficas de todas las medidas de la tensión sistólica, diastólica y pulsaciones. Este fichero se puede guardar, se puede incrustar en el PDF, se puede generar para la página web, etcétera, etcétera. Pues también esta parte también la tratamos en el curso. La tratamos de forma muy tangencial porque son librerías bastante complejas, pero pues también para que veáis que no es demasiado código. Bueno, este tiene un poquito más de cosa, pero no sé, 30 líneas de código y te genera esas gráficas en base a esos documentos, ¿vale? También este ejercicio, por ejemplo, es interesante. Y este de aquí, que os voy a enseñar, este último, le iniciamos en clase, pero luego le hice yo por mi cuenta, ¿no? Este que llamo autotrading. Este Gemma no le ha visto, es muy loco, porque lo que hace web scraping, lo que se conecta es se conecta a esta web en la que salen los datos. Bueno, es una web de esta de inversión de criptomonedas, ¿no? Entonces aquí aparecen una lista con las 100 criptomonedas, ¿vale? Con las 100 criptomonedas, no sé si son las que tienen más cotización o las que, no sé, tienen ahí su cosa de por qué estas 100, la primera página y no más, ¿no? Estas 100 en concreto. Entonces, el programa lo que hace es, se conecta a esta web, saca las cotizaciones, este precio de aquí de cada una de las monedas, y cada cierto tiempo vuelve y coge la siguiente cotización. El tiempo lo determinamos nosotros. Y decimos con cuánto porcentaje de diferencia entre una medición y la siguiente queremos que nos avise. De tal forma que si yo le digo que mire cada minuto y que la franja de aviso es una subida del 0,1%,
aquellas monedas que en un minuto han subido un 0,1%, lo que hace el sistema es que me manda un correo electrónico avisándome, ¿vale? Porque soy un inversor de estos ultra nerviosos. Bien. El programa este ya tiene un poco más de chicha, pero sigue siendo muy corto, es decir, 100 líneas de código no es nada, ¿no? Entonces aquí os enseño una ejecución. Le decimos cuántos segundos queremos que tarde entre una medición y otra. Le voy a decir que tarde 1 minuto, 60. ¿Con qué porcentaje de diferencia o de incremento quiero que me avise? Le voy a poner algo muy bajo para que salgan muchos, es decir, para que haya mucha información, ¿vale? Y esto se queda en bucle. Y ahora está, mira, ha cogido una primera toma de datos de lo que había en la web, se los almacena, está esperando 60 segundos y a los 60 segundos, vamos a irnos por aquí, y a los 60 segundos me va a dar, bueno, estos son los datos del COVID. Estos son los datos ya con un poquito mejor formato, que son los del programa que había hecho yo completo para enseñaros. Entonces, esto esperamos ahí los 60 segundos. Cuando estás esperando 60 segundos sin nada que hacer, son ultra lentos los segundos, ¿verdad? Vale, bueno, pues todo esto son los valores que se han incrementado en más de 0,01, que son un montón. Bueno, pues lo voy a parar para que no me esté molestando. Aquí me llega el aviso de subida, esta vez me ha llegado el teléfono porque lo tengo a mi cuenta personal y me dice que el Bitcoin ha subido un 0,34% de ahora, que estaba en 48.000, a la última vez, a un minuto anterior, que estaba en 47.000. Y bueno, la hora de las lecturas y todo eso, ¿vale? Esto también es un ejemplo de cosas que se pueden hacer con Python, ya digo que muchas veces con más maña, a ver, tienes que tener los conocimientos técnicos, obviamente, con más maña que conocimiento muchas veces. Es decir, se te tiene que ocurrir qué quieres hacer y cómo lo harías de forma humana, entre comillas, ¿no? Es decir, cómo como humano haces para saber qué valores han subido o no. Y dices, pues me los apunto en una hoja y luego los compruebo, ¿no? Pues tienes que descubrir ese algoritmo y a partir de ese descubrimiento del algoritmo llevártelo a código, que es lo que aprendemos durante el curso, ¿vale? Ese sería pues otro ejemplo también que me parecería vistoso de qué cosas se pueden hacer en Python. Y bueno, pues un poco esta es digo que muy a la carrera, muy todo muy rápido, pero sería un poco el resumen. Vemos más cosas durante el curso porque también vemos acceso a base de datos, manejo de ficheros, control de errores, es decir, cosas más formales. Como decíamos al principio de la sesión, muy orientado todo también a formar para la certificación, pero no solo para la certificación, porque lo que queremos es que la gente que haga el bootcamp aprenda Python y que sea un primer paso para luego ya diversificar un poco el aprendizaje, porque con Python te puedes ir a Big Data, te puedes ir a Machine Learning, te puedes ir a un montón de desarrollo web con el framework Django, con algunos de los frameworks que tiene. Se pueden luego ya especializar en cosas ya específicas, pero conociendo esa base del lenguaje. Orientación a objetos, por supuesto, también la tratamos, es decir, las librerías estándar que vienen con Python. Es decir, que son 200 horas que cunden, son intensas. Suelen ser divertidas, a veces hacemos cosas así un poco piratas, pero bueno, siempre con esa vocación doble de aprender por una parte a programar y por otra parte aprender para certificarnos en esas certificaciones que comentábamos. Y por mi parte no voy a seguir, digo que si no me enrollo, Gemma, y me tiro aquí hasta la vez. No, yo estaba pensando a la vez que estabas hablando y en nuestras formaciones específicas que vamos a sacar pues para primeros de año, están ya en el horno, por no decirlo de otra forma, que están todas relacionadas con Python y que las vamos a orientar también a desarrollo web, a generación de gráficos, a generación de ficheros. Y bueno, pues ya os iremos haciendo webinar para que también estéis informados de ellos, pero que también hay formaciones específicas después de estudiar este bootcamp para que os especialicéis en lo que más os interese o según vuestro perfil, ¿eh? Sí, ahí lo que
lo que hemos hecho es, por una parte, preparar el bootcamp para un primer acceso al lenguaje y luego a partir de ahí crear cursos específicos orientados a ciertas librerías o ciertas técnicas. Por ejemplo, del desarrollo web con Django. Una vez que sabes Python, hacer un curso intensivo de Django de menos horas que el bootcamp, o un curso, por ejemplo, de aprender esas gráficas que hemos visto antes con esa librería que se utiliza que se utiliza en muchas aplicaciones de Python para hacer gráficas, pues verlas en profundidad, porque esos gráficos que hemos visto en 2D de barras son muy sencillos. No se puede hacer gráficos de dispersión, gráficos en 3D. Se pueden hacer gráficos que en tiempo real, si cambian las estructuras de datos, se modifiquen, que es un laberinto pero muy molón, porque ves cómo las gráficas crecen y decrecen según van fluctuando los datos. Bueno, pues también cosas de esas. Hemos preparado una serie de programas que a posteriori del bootcamp se podrían ya ir seleccionando cada uno donde se quiere meter, especializarse en cosas concretas como pequeñas píldoras de unas cuantas horas, pero no tantas, de técnicas ya mucho más concretas. No sé si alguien tendrá alguna pregunta que hacerle a Fernando. Si no, ya sabéis que podéis aprovechar o bien vía web o bien por la página o bien por correo, o si queréis aprovechar ahora. Nunca tenemos suerte y nadie participa, pero a lo mejor hoy es un día bueno y participa alguien, ¿no, Fernando? Seguro que alguna duda hay por ahí en algún sitio. Víctor, por ejemplo. Víctor, estás ahí muy atento. ¿Alguna pregunta? No, Víctor, no. Estás en silencio, Víctor. Tienes que activarte el micrófono. Le hemos pillado traición al pobre. No pasa nada. Ahora. A ver, ahora sí. Bueno, para los que no tenemos mucha base de programación, pero hemos tocado alguna cosa, por ejemplo, de SQL o algún lenguaje de este tipo, ¿esto es más o menos asequible o es bastante diferente un poco la duda que tenía? Es asequible. Nosotros empezamos, la curva de aprendizaje aquí es al principio extendida y luego va subiendo. Orientamos los cursos a gente que no sabe programar. Si sabes algo de SQL y sabes algo de programación, mucho mejor. Pero está preparado, está diseñado para gente que no sabe programar y que lo que quiere es aprender a programar con Python. Sí. Es decir, que no tiene que ser una barrera de entrada el que alguien no sepa programar. Justo le hemos dado ese enfoque porque creíamos que era donde más podríamos aportar. Los que saben programar muchas veces se autoforman y bueno, pues nos costaba más encontrar un nivel homogéneo de alumnos y creíamos que donde más podríamos aportar eran en alumnos que no eran programadores y que querían iniciarse en la programación. De acuerdo, perfecto. Gracias, Víctor. José Luis nos levanta la mano. Hola, José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a IT. Gracias. Bueno, ya aparte de la pregunta quería hacer la hizo el compañero, pero bueno, en mi caso yo soy informático, pero no me dedico a la programación desde hace muchos años. Llegué a programar en Visual Pro, Visual Basic y hasta llegué. Pero me desentendí de la parte de la programación porque realmente en mi tiempo no era rentable ese programador. Ya la cuestión se reinvirtió. Ahora sí vale la pena ser programador, pero estoy como un novato, como si no supiera programación. ¿Vale? Y esa es mi inquietud. Yo me quiero ir más hacia la parte de la programación de página web. Todo el mundo me habla que iníciate por Python, pero ya le estoy viendo mucho el sentido. Cuando tú decías que era como una navaja suiza, sí. O sea, que se puede utilizar para muchas herramientas. Ya me di cuenta, me gustó muchísimo ese análisis que hizo sobre la criptomoneda, sobre la aplicación de la atención de la persona, de llegar a la atención del corazón. Eso me encantó, me gustó muchísimo porque es cierto, ya leí el sentido de lo que dijiste, que era como una navaja suiza. Y bueno, por mi parte, a mí me interesa mucho por ahora comenzar por la parte de la programación de página web, utilizarlo para eso. Sí, nosotros ya digo que el enfoque que le damos es el bootcamp está orientado a aprender Python con, digamos, bastante a fondo, y luego lo que vamos a sacar y en el programa, en el bootcamp, hay una toma de contacto con un framework que se llama Django para hacer páginas web, pero orientado a los servicios web. Es decir, queremos hacer servicios web
que obtengan datos de base de datos y hacer los endpoint y bueno, hacer algunas operaciones. Pero el curso de programación de páginas web o de hacer aplicaciones web lo sacamos del bootcamp porque si no hay tiempo suficiente y sería un curso que sería posterior y de que se pase el lenguaje Python. Claro. Porque un específico que se saca después. Si no es, quiero decir, si no yo puedo enseñarte a hacer aplicaciones con Django, con un framework de Python, pero no sabría muchas veces lo que estás haciendo. Entonces yo creo que lo correcto es aprender a hacerlo sobre una base sólida. Es decir, conozco el lenguaje y sobre el lenguaje ahora construyo nuevo conocimiento, por ejemplo, la parte esa de reconocimiento visual, ¿no? De toda la parte de inteligencia artificial aplicada a la visión, la puedes hacer sin saber casi nada de Python, pero yo creo que hay que saber lo que estás haciendo para luego poder exprimirlo, ¿no? Para poderle darle una vuelta. Es que ese era realmente la confusión que tenía, porque todo el mundo me hablaba de sí, comienza a programar en Python, pero nosotros queremos programar por ejemplo, yo que programé en lenguaje C, en Visual Basic, ¿sabes? Es un programa a objetos. Entonces yo le decía, pero es que tiene que tener un inicio. Y claro. Ya, claro, por supuesto, el inicio viene siendo ya primero aprender esto. Primero aprender el lenguaje. Dice la base, el lenguaje. Eso es lo que me tenía a mí confundido. Yo le decía, wow, pero es que no entiendo, ¿sabes? Me das esto, lo otro, todo el mundo me hablaba, haz esto, lo otro, y yo, no, para ya va. Aquí me están vendiendo mucha nube. Que Python aprenderlo es razonablemente sencillo. Es decir, requiere trabajo, requiere horas y requiere dedicación. Dedicación, claro. Pero es digo entre comillas, es sencillo entre comillas. Es sencillo comparado con Java o comparado con C++. Pero es sencillo. Sí. Entonces, sobre todo es que enseguida obtienes rendimiento de lo que aprendes y porque cuando aprendes, por ejemplo, a programar en Java, hasta que haces cosas, con Java tarda mucho y eso hay alumnos que les genera mucha frustración. Porque ya una vez que estás en la rueda de la programación, ya vives con la frustración. Es decir, vives frustrado, cuentas con ello y no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque algo no te salga. Sabes que eso es así. Pero en algunos lenguajes es que es demasiada frustración al principio, ¿no? Y en Python enseguida avanzas, enseguida manejas listas, enseguida manejas ficheros, enseguida manejas estructuras de datos, enseguida puedes conectarte a una web y bajarte la documentación, o sea, el código HTML. Enseguida avanzas y avanzas muy rápido, muy rápido y mucho constantemente, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy bueno para aprender. Luego ya te vas al lenguaje que quieras a posteriori, ¿no? Pero bueno, Python ahora está, en los últimos meses o último año, 2 años, estaba ya en casi todos los rankings como el lenguaje más usado en el mundo, por delante de JavaScript y de Java, siempre estaba ahí como el tercero detrás de ellos dos y parece que ya ha remontado y que está, pero vamos, siempre está entre los 3 lenguajes de programación más utilizados.